sabemos, estamos en la bendición de dar. Estábamos escuchando una corta reflexión que el hermano Duvernay leyó. La rosa no quiso darle aroma. Nada. El pajarito se cansó de trinar. Nada. No siguió cantando. Y el riachuelo ya no quiso dar más agua para dar de beber al sediento. Triste eso, ¿cierto? La rosa comenzó a secarse. El pajarito, sus cuerditas se desgastaron y ya no tenía fuerzas para trinar. Y el riachuelo, sus aguas se secaron y lo poco que en ellas quedó fue ¿qué? Lodo, charcos. ¿Cuál es la moraleja de esa reflexión? La nube vio la condición en que se encontraban. Y la nube sabía que solamente ella podía solucionar el problema de la rosa, del pajarito y del arroyo. Una nube, un nubarrón. Toma la decisión, la nube. Haré que la rosa, el pajarito y el arroyo vuelvan nuevamente a tener vida. Abrió su fuente y aguas comenzaron a caer. La rosa volvió a tomar nuevamente su estatus. El pajarito calmó la sed y se reactivó nuevamente sus cuerditas y comenzó a trinar. Y el arroyo, las aguas comenzaron a correr. Les dejo entonces el acertijo. ¿Cuál sería la reflexión o la moraleja? Y es fácil, y estamos en esto. Que más bienaventurado es dar que recibir. Y que de lo recibido de tu mano te damos. Amén. La rosa, el pajarito y el arroyo recibieron la lección. Usted y yo estamos llamados a recibir la lección. No volvernos mezquinos, sino que cumplamos nuestra función. Bien, hermanos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 9, hasta el verso 13 dice, verso 14. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando
a nuestros corazones. Soberano Señor Jesús. Y adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, mi Cristo amado, por tu palabra leída. Háblanos, Señor bendito Salvador Jesús. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Estén cómodos, hermanos. Y vamos a disponer nuestro corazón a estar atentos a la palabra del Señor. Todos sabemos muy bien lo que en los últimos años ha venido sucediendo desde hace un año hacia acá. Llegó la pandemia, llegó el confinamiento. Hace 6 semanas, por decisiones del gobierno no muy convenientes, se habla de una reforma tributaria y eso levanta al país. La reforma tributaria es entonces abolida, no la aprueban, pero tras de eso, hermanos, vinieron otras solicitudes, otras inconformidades, y tenemos ya 6 semanas de paros, 6 semanas de cese de actividades, 6 semanas de anarquía, en fin. Todos tenemos conocimiento de ello y sabemos que esa situación, el confinamiento, la pandemia, el paro, todo esto ha traído consigo, hermanos, en la economía un colapso. Antes, por la gracia del Señor, hermanos, es que estamos logrando aún sobrevivir. Amén. Ya para esta semana se habla de reactivar la economía, porque realmente el país ya no aguanta más. El desempleo, la economía, el mercado, hablando de lo que tiene que ver con la exportación y la importación de productos hacia nuestro país. Pero en esta mañana la palabra de Dios, y como lo hemos venido diciendo en dominicales anteriores que tienen que ver con la bendición de dar, el Señor para su iglesia, para su pueblo, hermanos, tiene grandes lecciones. Amén. E inicialmente estábamos hablando de cómo un pueblo ampliamente conocido por todos nosotros como es el pueblo de Israel, ellos fijaron parámetros por los cuales han podido mantener su economía a través, hermanos, de el tiempo que ha sido declarado como Estado, como nación, nuevamente entre las naciones del mundo. Y para ello encontramos por la Escritura principios que nos encaminarán hacia la prosperidad espiritual y financiera. Ya hemos tratado alrededor de unos 5 principios del pueblo de Israel que ellos han logrado mantener para poder estabilizar su economía. Y seguramente que Israel es muy conocedor de esta palabra que acabamos de leer. Amén. Y digo que es muy conocedor porque esta escritura tiene que ver con lo que es la Torá o el Talmud,
que son los libros sagrados del pueblo de Israel y que para nosotros se conoce como el Antiguo Testamento. Y ellos han leído lo que nosotros acabamos de leer. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Queremos nosotros, Iglesia de Gaitán, reactivar la economía financiera? ¿Queremos? Díganlo. ¿Queremos reactivar la economía? Pues entonces reconozcamos estos principios que ya de antemano en 2 dominicales anteriores han sido enseñados, pero que si en esta mañana es necesario retroalimentar, recordarlos nuevamente, nos va a servir mucho a partir, pudiéramos decirlo así, de esta mañana. ¿Por qué? Porque, hermanos, vamos a asimilar la palabra de Dios. Nos vamos a apropiar de la palabra de Dios. Y al obedecer esa palabra, hermanos, estamos agradando al Altísimo, y bendición sobre bendición vendrá sobre cada uno de nosotros. Israel tiene conocimiento de esto que está diciendo el cronista. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Amén. Y usted y yo también tenemos que hacer ese reconocimiento. Y el dominio, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y, ¿qué dice más? Y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, dentro de esos principios, Israel se comprometió a conocer al Señor y hacerlo muy de cerca. Y al Señor lo conocemos nosotros también a través de su palabra. Y vamos a retroalimentar. Josué capítulo 1, verso 7 y verso 8. Amén. ¿Qué nos está diciendo allí para que retroalimentamos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es el primer requerimiento? El primer requerimiento, hermanos, es cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, tener el máximo conocimiento de quién es nuestro Dios. Y luego vendrá la bendición para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Recuerdan que ya esto se ha dicho? Poquiticos dijeron amén. Seguramente porque son los que tienen anotadito. En segundo lugar, Israel trabaja duro. Amén. ¿Para qué? Hermanos, para poder conseguir su economía. Y Proverbios capítulo 10, el verso 5. Estamos retroalimentando en esta mañana. Proverbios capítulo 10. El que recoge en el verano es hombre entendido. Porque en el verano el hombre entendido trabaja duro. Duro, pero duro es muy duro. Amén.
Y cuando se habla del verano, tiene que ver con aquellos años de juventud. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los años de la vejez, de la edad dorada, se pueda disfrutar entonces de la bendición de Dios. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Por qué? Porque ha trabajado duramente, pero el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amén. Ahorrar para invertir fue el segundo punto. Y lo tenemos en Proverbios capítulo 27, el verso 23. Amén. Y el verso 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Miremos qué nos dice el verso 27, saltémonos allá. ¿Qué nos está declarando? Y abundancia de leche, las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Allí el ganadero, ¿qué hacía? El ganadero, él aprovechaba lo que tenía que aprovechar para su casa. Lo demás lo convertía en queso, lo llevaba a la ciudad, lo vendía y el dinero lo ahorraba. Entonces miremos la importancia de no gastarnos todo lo que nos ganamos. No gastarnos todo lo que producimos. ¿Por qué? Porque vendrán días y días difíciles. Amén. Por los cuales, hermanos, debemos tener un ahorro para suplir esa necesidad. En quinto lugar, hermanos, es el tener una sólida red de contactos. Allá nos dice Deuteronomio 28, 63 y 64, cómo Israel a través de su historia ha podido hacer contactos en todo el mundo. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová también en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de todo sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿En qué momento? En el momento en que el pueblo de Israel desobedeció. En el año 70 de la era cristiana, Israel desobedeció, fue esparcido mejor en todas las naciones del mundo. Solo en 1948 regresan nuevamente a su tierra, y a partir de ahí, hermanos, es que Israel es una nación entre las naciones y se convierte en una nación próspera porque ha podido hacer contactos en todo el mundo a través de lo que nosotros conocemos como las redes sociales. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entraremos, hermanos, a culminar ya esta enseñanza, estos puntos. Y es que Israel mantiene, hermanos, una muy buena reputación. Habíamos visto hasta el punto 5 anteriormente. Nos faltan el 6, el 7, el 8 y el 9. Y vamos en esta mañana, hermanos, por cuanto queremos reactivar la economía. Amén. Queremos mantener la bendición de Dios para nuestro hogar a través de la empresa, a través del trabajo. Israel mantuvo y mantiene una buena reputación. Por eso en Deuteronomio 28, verso 1 y 2 dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. En este momento
como lo decíamos anteriormente, el pueblo de Israel, para muchos, muy amado, para otros, ¿qué? Muy aborrecido, pero para el Señor es su pueblo. Amén. Al igual como nosotros, su iglesia, somos su pueblo. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¡Qué bendición! Jehová dice, Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Esto es mantener una buena reputación. Ahora, ¿qué dice allá en Proverbios capítulo 22 y el verso 1 al respecto? La importancia de mantener, hermanos, un buen nombre, un buen criterio. ¿Ante quién? Primero, lógicamente, ante el Señor. En segundo lugar, hermanos, mantener un firme testimonio entre nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. En tercer lugar, mire que estamos rodeados de multitud de testigos que saben quiénes somos nosotros. De ahí la importancia de una buena reputación. Amén. Israel ha procurado mantenerla. De pronto muchos critican por la forma como ellos de cierta manera tratan a sus empleados, en fin. Bueno, seguramente que son empleados que quieren echarse por allá, como dicen comúnmente, con las petacas, y como a ellos les ha costado sudor hacer capital, entonces, ¿para eso están qué? Pagando. Y dice el proverbista, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, o sea, la buena reputación, más que la plata y el oro. Por eso, iglesia, nosotros debemos mantener una muy buena reputación. Debemos mantener un muy buen nombre. Resaltar la gloria de Dios. Hermanos, en nuestras vidas, mire que tras de las ventanas de las casas hay ojos que están mirando qué estamos haciendo. Amén. Hablándolo en términos humanos. ¿Qué diremos del ojo del Señor que rodea y pasea toda la tierra? El circuito cerrado de Dios lo llamo yo, porque Dios tiene un circuito cerrado de televisión, porque sus ojos miran y pasean toda la tierra. Observemos la importancia de mantener esa buena reputación, que quiere decir fama, opinión o idea, como también concepto que tenemos sobre una persona, y eso quiere decir opinión positiva. Que la gente mantenga una opinión positiva sobre nosotros, hermanos. Que si nos tienen que señalar, que nos señalen, hermanos, porque somos hijos de Dios. Pero ¿qué tal dando un mal testimonio y la gente, y disque evangélico, y disque evangélica? ¿Ah? La importancia de mantener una muy buena reputación. Para los judíos, de acuerdo a las promesas que el Eterno les ha hecho, a pesar de sus infidelidades cometidas en contra de su voluntad, mantener una buena reputación es muy importante dentro de la comunidad. Amén. Y si eso es allá ellos, cuánto no más nosotros,
que somos nuevas criaturas. Amén. Que nos llamamos ser hijos de Dios. Que nos llamamos ser pueblo santo de Dios. Para ellos, como también para nosotros, la reputación y la buena fama es como tener un pasaporte que te abre muchas puertas para poder hacer cada día, hermanos, cada día, cada vez, negocios más importantes. Miremos entonces la importancia de lo que es la seriedad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Amén. Es un pasaporte. A usted se le abren las puertas. Amén. Se le abren las puertas. Por eso, hermanos, hablando, por ejemplo, de lo que es los créditos, es mejor tener créditos que ¿qué? Que plata. Porque usted con créditos las puertas están abiertas. Y como tiene un sueldo, usted cubre allí y cubre allí y cubre allá. Le queda algo de pronto para ahorrar o algo para invitar a su esposa a comerse un buen almuerzo. Después vuelve nuevamente y va donde la persona que le abrió el crédito y saca su mercado y así la va llevando. Amén. Pero si usted es incumplido, las puertas ¿qué? Se cierran. Por eso, hermanos, esto significa que no está bien aprovecharse del prójimo cuando no sabe o no ve lo que estás haciendo. Ojo con los que adulteran la balanza. Allá en Levítico 29, 35, 36, allí hay exhortaciones y la palabra de Dios tiene enseñanza acerca sobre lo que debe ser, hermanos, esa honestidad para mantener esa buena reputación. ¿Qué nos dice allá? De más estima en Levítico capítulo 29, 35. Miremos qué nos dice allí la palabra de Dios. Amén. Bueno, mientras se encuentran los que engañan también en los negocios. Hay gente muy tremenda en los negocios. Los que engañan en los negocios. Entonces él maquina esto y maquina aquello. Eso llega a suceder mucho, ¿sabe quién? En los cambalacheros, en los que les gusta cambalachar. Y entonces, no, eso está muy malo, ese reloj no sirve, mire que es que eso se atrasa. Y eso, no, eso está malo. Y de pronto tiene en los pueblos se ve mucho eso, y aún también en la ciudad, y aún también entre creyentes, deshonestos, cambalachistas, y entonces maquinan todo, y no, eso no vale todo eso no vale sino esto. Y entonces cuando ya se va la pobre víctima, negociante soy yo, y comienza a darse besitos. Miremos el texto, Proverbios 20:14. Vamos a ver 20:14, Proverbios 20:14. Miremos el texto para que nos demos cuenta de esa clase de personajes. Dice, el que compra dice, malo es. No, eso es malo. Más cuando se va, o más cuando se aparta, entonces comienza ¿qué? Alabar. No, es que yo soy un aspa. No, es que yo soy un negociante. Y comienza a tirarse besitos porque engañó al otro. Malo es. A sabiendas que lo que está comprando, ¿qué es? Es bueno. Ojo con eso. Los que retienen el salario al obrero
La ley antiguo testamentaria enseñaba que día de trabajo, día ¿qué? Pagado. Ya las modalidades se han cambiado, ya se habla de quincena, ya algunas empresas para retener el salario del trabajador a quien exprimen y exprimen, ya les pagan por allá cada mes y llega el mes esperando que le consignen y va allá al cajero, nada, ¿sí ve? Pero hermanos, aquí se nos enseña en esta mañana, si usted tiene trabajadores, si usted tiene una empresa, recuerde que estamos restaurando economía y que esa economía se restaura es a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, que por lo tanto el salario del obrero no debe ser retenido. Amén. Si usted está enseñado a pagarle cada 8 días, págale cada 8 días. Si está enseñado a pagarle cada 15 días su quincenita, páguesela. Pero no comience a sacarle cuentecitos, que fue que. No. Y con la plata embolsillada, calentando lo que no le pertenece a usted. Hay que entender que si usted tiene su empresa, es porque el obrero se la está ayudando ¿a qué? ¿Se la está ayudando a qué? A construir. Amén, se la está ayudando a construir. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Los que cobran intereses de usura. También. Allá la escritura es muy clara. Dice que a su pueblo no se le cobraba intereses. El interés se le cobraba a el extranjero. Ahora hay que entender, hay hermanos que tienen su capital y ese capital lo tienen en calidad de préstamo, pero ese interés debe ser de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la ley. Pero es lamentable que haya hermanos en la iglesia que aprovechando la necesidad de un hermano, de una hermana, porque tiene su billete, le esté cobrando al 20 o más %. Eso es un chupasangre. Arrepiéntase si de pronto lo hay así de esa manera. ¡Ey! ¡Qué cosa! Haga su capital, pero hágalo con honestidad, que el Señor sabrá bendecirlo mayormente. Amén. Los que utilizan el cohecho o el soborno, cohecho o soborno, ¿por debajo de qué? Por debajo de la mesa, por debajo del taburete. ¿Ah? La mordida. La mordida. Ah, no, yo contrato en esto, pero usted va a decir, eso es lo que tiene este país. Vea, este país es tan rico que ni los correctos lo han podido, ¿qué? ¿Ah? Arruinar. Vea, año y medio de pandemia, 5 semanas de paros, y gracias a Dios, ahora va a la cafetería y se come su carne asada. Amén. Y la paga de contado. Se va a la nevera y se va a la alacena y ya tiene ¿qué? Comidita. Nos acostamos, hermanos, llenitos. Gloria a Dios. No hay necesidad del cohecho, no hay necesidad de la mordida. Y esa es una tentación que suele suceder a muchos cristianos. Que lo que venga, venga, hermanos, porque el Señor se lo ha concedido. Los que no pagan el tributo, no pagan impuestos, evaden. Una vez conversaba con alguien, un compañero que Dios le había bendecido grandemente, y tenía sus propiedades. Y
le decía, vos que pagás renta, pagás predial, no, que yo no sé qué, y vas a tener problemas, vas a tener serios problemas. Yo vengo declarando hace mucho tiempo, porque es el deber de declarar, y no tengo posesiones extremas, no tengo riquezas, pero me es un deber. Amén. Me es un deber. La bendición que ustedes, iglesia, la bendición que ustedes me conceden a mí, yo la declaro. Yo la declaro. Amén. Y eso me abre puertas para un crédito, para un historial crediticio. Y vos que entonces lo que tenés, este apartamento, aquello, yo no me voy a ponerle a dar plata al gobierno. Ahí va a tener su problema bien serio. Porque él murió y ahí le va a quedar su tremendo chicharrón a la familia. ¿Por qué? Porque entonces llega el momento en que le hacen el seguimiento, hermanos. Le hacen el seguimiento. Y si no declaró, eso se le va a ir hondo. Eso se le va a ir hondo. Por eso, hermanos, quiera o no quiera, hay que declarar. Si tiene la facilidad, lo que tenga. Hay unos topes. Hay unos topes. Tampoco es que el gobierno esté exigiendo, hay unos topes, o sea, hay unos montos que son declarados. Bueno, eso una contadora, si aquí la hay, le explicará eso mejor. Pero si tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, que le va a ir mucho mejor pagar el tributo. Bien, entonces, hermanos, también tienen lo que es la responsabilidad social. Amén. Ellos, el pueblo de Israel, se manifiestan para con sus coterráneos, sus paisanos, sus ONGs, la responsabilidad social. Y en Hechos 20:35 dice, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ser solidarios. Amén. Y gracias al Señor que la iglesia en Gaitán se ha manifestado en eso. En medio de la pandemia, hermanos, yo creo que más de 200 mercados fueron repartidos. ¿Fue así, hermana Mary? Más de 200 mercados fueron repartidos. Y buenos mercados, porque yo sé, buenos mercados. Y a través de los cultos virtuales y a través de mensajes, hermanos, estaban motivando también al Ministerio de Obra Social, a la iglesia, hermanos, para que ayudáramos a los necesitados, que no tuvieran que sacar bandera roja, que no se diera cuenta la gente que un hijo de Dios tenía una bandera roja puesta en su casa. No. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad social. Y dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Y en el Nuevo Testamento dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos hermanos, algunos sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Amén. Entonces, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho, se lo volverá ¿qué? A pagar. El Señor no se queda con nada. Estaba mirando, hermanos, un documental sobre David Ben Gurión.
Yo había oído mencionar al señor David Ben Gurión y no me había interesado mucho. Y de pronto, en estos días, me dio por ver un documental acerca de David Ben Gurión. Y resulta que David Ben Gurión era un autodidacta. No fue a la universidad ni nada de eso, pero era un devorador de libros. Leía y leía y todo cuanto él leía, él lo aplicaba y lo que él veía que había que sacar de ahí lo ponía en práctica. Y era una cosita, un hombrerito bajito, todo esmechado. Los pantalones los colocaba por aquí más arriba del ombligo. David Ben Gurión. Y resulta que David Ben Gurión, comencé yo a relacionarlo con David del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque David Ben Gurión fue el padre de la Israel moderna. Y entonces sucede que Alemania quiso pagarle una indemnización a Israel. Les quiso pagar una indemnización a Israel por todo el sufrimiento, por el holocausto, por las guerras. Y algunos del comité que se había formado para la nueva Israel, llenos de orgullo, dijeron, no, ¿cómo es posible? Nuestro dolor no es negociable. Y David Ben Gurión dijo, no, un momentico, lo que nos puedan dar los alemanes, eso podemos, hermanos, utilizarlo para el bienestar de nuestro propio pueblo. Y después de discusiones aceptaron. Entonces Alemania, a pesar de estar en una situación económica mal, les dio una indemnización, creo que fue como de 300 millones en moneda alemana, que eso era un capitalazo. Eso era un capitalazo muy grande. Entonces, ¿qué hicieron con esos 300 millones en moneda alemana? David Ben Gurión comenzó a hacer unos eventos progresistas en Israel, instalaciones, y comenzó a formar los llamados kibbutz, que eran unas cooperativas, y otro dinero dijo, no, aquí no hay más de otra, ¿sabe qué? Prácticamente llega el momento en que nosotros vamos a ser atacados, y compraron toda la chatarra de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo compraron, lo remodelaron, y con esto nos defenderemos de los árabes. Y cuando ya toda esa guerra pasó y ya chatarra se volvió inservible, ¿sabes qué hicieron con la chatarra? La llevaron a las siderúrgicas y la convirtieron en herramientas. Y un dinero que les quedó dijo, voy a hacer un oasis en medio del desierto. Voy a hacer un oasis en medio del desierto. ¿Y sabe qué hizo? Hizo una universidad en medio del Negev, o el Negev, que es el desierto, la zona más árida de Israel. La zona más árida de Israel. Y voy a hacer un oasis. ¿Cómo así? Sí, voy a hacer un oasis. Voy a hacer una universidad. Pero una universidad en medio del desierto donde no hay agua, donde no hay nada. Bueno, es que el desierto se va a convertir en tierra fértil. Levantó esa tremenda universidad. Hermanos, lo que antes era un desierto, ahora son tierras fértiles. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y 17,000 estudiantes de todo el mundo van a estudiar siempre a esa universidad. Se cumple esto, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a recibir. ¿Qué tuvo que hacer Alemania? Devolverle todo ese sufrimiento a Israel en dinero, y cogieron ese dinero, hermanos, y lo volvieron, hermano, en riqueza. Es que negociar con el Señor vale la pena. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Octavo, ser fiel cumplidor de la mayordomía financiera. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Siempre se está martillando sobre esto. Y gracias a Dios, hermanos, por la iglesia aquí y en otros lugares y en el mundo, que ha sabido cumplir. Pero ojo, que hay
personas que están visitando hogares, que están visitando las casas para tratar de torcer e enseñar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Amén. En esta mañana, hermanos, queremos reactivar la economía. Mantengamos entonces la identidad como pueblo de Dios que somos, así como Israel la ha mantenido. Nosotros debemos mantenerla porque somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Desea reactivar su economía? ¿La desea reactivar? Mucha será la bendición. Acojámonos entonces a la palabra del Señor. Con estos puntos se da por terminado entonces esa parte que hemos venido estudiando, que hemos venido retroalimentando. Vamos, hermanos, entonces a dar gracias al Señor por su palabra y seguidamente tendremos entonces el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Coloquémonos en pie, hermanos. Hermano Raúl, usted que viene presidiendo el culto, continúe en la oración.